Hola, en el Discord podrán encontrar este documento que yo pasé acerca del Markov Decision Process junto con el Hidden Markov Model. Quiero destacar que este video va a ser para explicar el Hidden Markov Model, ya que considero yo que el Markov Decision Process está un poquito detallado mejor. ¿Ok? Entonces comencemos con el Hidden Markov Model. El Hidden Markov Model, como está aquí escrito, es un tipo de modelo estadístico utilizado para representar un sistema que se cree que sigue un proceso de Markov, pero donde los estados del proceso no son directamente observables. Con que no son directamente observables no quiere decir que los estados sean desconocidos, que yo no sé cuáles son mis estados de mi modelo. Simplemente lo que quiero decir es que yo no tengo manera de cómo saber o cómo conocer cuándo estoy o cuándo es un determinado estado. La manera de yo saber o conocer un determinado estado es a través de unas observaciones en conjunto con las probabilidades de transición entre los mismos estados. Un modelo oculto de Markov, un Hidden Markov Model, tiene o debe tener la siguiente data para poder resolverlo. Tenemos el conjunto de estados, después tengo el conjunto de posibles valores observables para cada estado, tengo las probabilidades iniciales, que esta probabilidad inicial es cuál es la probabilidad de que el primer estado sea tal estado. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el primer estado sea X1, cuál es la probabilidad de que el primer estado sea X2 y cuál es la probabilidad de que el primer estado sea X3. Esto de primer estado se refiere a la probabilidad de que ese estado sea el primero en mi secuencia. También tengo el conjunto de probabilidades de transiciones entre estados, es decir, cuál es la probabilidad de pasar de X1 a X2, de pasar X1 a X1, de pasar X1 a X3 y así sucesivamente. Y también tengo un conjunto de probabilidades de las observaciones. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos las observaciones Y1, Y2 y Y3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la salida Y1 se refiere al estado X1 o cuál es la probabilidad de que la salida Y2 o que la observación Y2 se refiere al estado X1? ¿Cuál es la probabilidad que la salida o la observación Y3 se refiere al estado X1? A eso se refiere esto. Aquí está este ejemplo escrito, que es el que se va a mostrar en código, donde nos dice que queremos modelar el clima de una ciudad. Aunque no podemos observar directamente el estado del clima, podemos hacer inferencias sobre a partir de observaciones como la temperatura, precipitación, nubosidad. Aquí, muy comúnmente, o sea, nosotros como en el lenguaje natural, pues podemos salir y ver al cielo y decir, bueno, está haciendo sol. Pero realmente para nosotros decir cuál es el clima o computacionalmente, pues es como realmente una serie de datos, es como decir cuál es la temperatura, cuál es el nivel de nubes que hay, cuál es el nivel de humedad, cuál es el nivel de precipitación y esos son pues los datos que a partir de allí pues una computadora puede decir que cuál es el clima. Entonces para este modelo oculto de Markov tenemos los elementos soleado, nublado y lluvioso. Ahorita se va a mostrar cómo está esto en código. También esta parte donde yo hablé de los algoritmos y uso, o escribí sobre los algoritmos y uso, tenemos diferentes algoritmos que me pueden resolver un modelo oculto de Markov. Lo que pasa es que son diferentes porque de acuerdo a la salida que yo quiero tener, pues utilizo uno u otro. Realmente lo más común es que, dada una secuencia de observaciones, yo quiero obtener la secuencia de estados posibles. Entonces, para eso se utiliza el algoritmo de Viterbi. Entonces, primero vamos a ver cómo está definido el modelo. Aquí tengo el modelo oculto de Markov, que es simplemente un struct, el cual tengo los posibles estados, tengo las probabilidades iniciales, tengo las probabilidades de transición
y tengo las probabilidades de emisión, que pues las emisiones son los estados, son las observaciones. Aquí en el main, pues yo tengo este struct aquí lleno, el cual tengo los estados sunny, cloudy y rainy, que era lo que me refería yo de soleado, nuboso y lluvioso. Este numerito que está aquí representa el porcentaje de que ese estado sea el primer estado en mi secuencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un 30% de que el primer estado de mi secuencia sea sunny. Tengo un 40% de que el primer estado de mi secuencia sea cloudy. Y tengo un 30% de que el primer estado de mi secuencia sea rainy. Por ejemplo, ya yéndonos a un ámbito como real, yo supongo o uno cree que la temperatura, yo qué sé, en Egipto mayormente es sunny. Entonces sunny tendría una probabilidad inicial mucho más grande que rainy si nos situamos o nos vamos a un contexto como en Egipto, por así decirlo. Entonces, nos vamos con lo que sigue, que es las probabilidades de transición. ¿Cuál es la probabilidad de transición de sunny a sunny, de sunny a cloudy, de sunny a rainy y así con los tres estados? Para este modelo, como yo lo quise modelar y hacer, yo tengo un 0% de probabilidad de pasar de sunny a rainy y viceversa. Y para este último, que son las probabilidades de las observaciones, es donde yo tengo asociada para las observaciones cuál es la probabilidad de que sea cierto estado. Por ejemplo, si mi observación es Ten Hot, él tiene un 60% de probabilidad de que esa emisión se refiera a sunny. Si mi emisión es Not Clear Sky, tengo un 40% de probabilidad de que mi estado sea sunny. Y si mi emisión es húmeda, tengo un 0% de probabilidad de que mi estado sea sunny. Yo aquí tengo como que el mayor identificador, por así decirlo, para cada estado. Pues para sunny va a ser temperatura caliente, para cloudy va a ser Not Clear Sky, y para rainy va a ser entre humidity y not clear. ¿Ok? Entonces, yo con lo que alimento el algoritmo es una secuencia de emisiones, las cuales son estas. Estas son mis probables salidas, pero yo las tengo aquí porque yo ya las conozco, entonces eso es simplemente para el hacer. Entonces, vamos a ver la ejecución de esto. Voy a abrir la terminal. Espera un momentico. Esto es clase 3. Pues se llama que aquí estoy, make. Aquí. Tengo para mis primeras secuencias de emisiones, que si es ten hot, not clear sky and humidity, mi secuencia de estados más probables es sunny, cloudy, cloudy. Si yo tengo las samples o las observaciones ten hot, not clear sky, seguido de humidity, seguido ten hot, seguido de humidity, mi secuencia de estados más probables es sunny, cloudy, 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 cloudy. Y si yo tengo humidity, not clear sky, humidity, not ten hot y humidity, mi secuencia de salidas va a ser rainy, 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 cloudy, cloudy. Quiero que se observe aquí que, por ejemplo, estas observaciones y estas observaciones son prácticamente las mismas, solo que le cambié la primera emisión. De resto todo es igual, y con ese cambio de la primera emisión pasamos de tener un sunny a muchos cloudys a tener los 3 rainies y 3 cloudys correspondientes. Aunque yo, por ejemplo, para este caso tengo un 60%, si no me equivoco, de que la emisión temperatura caliente se refiera a sunny,
como yo estoy, por así decirlo, rodeada de estas Geminiris, pues muy probablemente o el algoritmo dice, ok, esta temperatura caliente no se refiere a Sony, sino se está refiriendo es a algo cloudy, ¿ok? Entonces, esto sí se los dejo como para que si quieren analicen un poquito más a fondo el porqué de esas salidas. Pero vamos a proceder con la parte del algoritmo o cómo es que yo tengo esas salidas o dónde encontré yo, cómo hice yo para encontrar esas salidas. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, este es el algoritmo de Viterbi, como ya previamente lo he dicho, donde yo voy a recibir el modelo, es decir, esta data es la que me provee el modelo, y una secuencia de observaciones, el cual es este. Lo que yo espero es que para cada observación tenga un estado, entonces mi salida simplemente va a ser una secuencia de estados del tamaño de observaciones. Aquí está. Entonces vamos a proseguir. Se inicializa esta parte de aquí, una grid, donde se almacena para cada estado un valor, o sea, una probabilidad y un estado previo. Entonces, para cada estado yo voy a almacenar un estado anterior con un valor y saber a cuál observación se refería. Entonces, primero, para cada estado posible que existe, se calcula la probabilidad inicial de que ese sea el estado inicial por las probabilidades de emisión de la primera observación. Aquí está, de la primera observación. Y esto se hace aparte o primero porque como yo aquí no tengo ningún estado previo, pues no puedo decirle cuál es el mejor estado, no puedo calcular cuál es el valor actual dependiendo del estado previo. Entonces, por eso aquí se inicia este aparte. Después seguimos con iterando sobre las observaciones. ¿Ok? Entonces, aquí para cada estado, yo calculo o tengo la probabilidad de la emisión de ese estado para esa observación. Entonces yo lo que hago aquí es simplemente luego calcular, como yo quiero maximizar yo quiero maximizar esa transición de probabilidad, pues simplemente aquí primero lo inicializo con un, por así decirlo, un menos infinito, que aquí simplemente en flotante, este lower, pues lo que se refiere es, guarda aquí el número en flotantes más pequeño que pueda guardar. Y pues tengo un string de mejor estado previo. Entonces yo luego, aquí tengo unos posibles estados. Que cuál es el mejor, o sea, vuelvo aquí a iterar sobre los estados para a partir de allí ver cuál es la mejor probabilidad o cuál es el mejor estado previo. Entonces simplemente aquí, pues guardo, aquí es el valor de ese estado con la probabilidad de la misión. Entonces, si yo aquí encuentro algo mejor, pues simplemente guardo cuál es el estado previo mejor que me maximiza ese valor. Y aquí al final simplemente actualizo cuál fue el que se encontró aquí. Entonces ya luego para esta parte, esta sería el encuentro del estado final más probable, donde iteramos sobre los posibles estados para encontrar el que tiene la mayor probabilidad al final de las observaciones. Entonces yo aquí lo que se está haciendo, lo que se está buscando es ver cuál es la mayor probabilidad del estado final, simplemente para escoger va a ser mi estado final. Entonces ya aquí en este último paso, simplemente lo que yo hago es como yo ya tengo mi estado final escogido, simplemente armo mi secuencia de estados en backtracking.
en backtracking, entonces se reconstruye la secuencia de estados más probable mediante backtracking desde el estado final encontrado. Y esto se guarda aquí en path states y ya simplemente pues retorno mi solución. Entonces, tenemos, vamos a hacer un resumen. Primero se crea el grid, donde pues guardo el estado con la probabilidad del estado anterior. Luego simplemente inicializo para mi primera observación los posibles estados. Luego se recorren todas las observaciones y estados posibles para cada observación, los estados posibles para actualizar las probabilidades y las probabilidades de los estados anteriores al estado que estoy viendo en este momento. Sí es un poco enredado, la verdad. Después se selecciona aquí la mejor probabilidad de transición y se almacena el estado previo correspondiente aquí. Para este estado, este es el mejor estado previo. Y luego aquí, pues simplemente identifico cuál es el estado final con la máxima probabilidad en la secuencia de observaciones. Y después aquí se reconstruye la secuencia de estados óptimas siguiendo los estados anteriores almacenados en este grid en backtracking. Y ya simplemente aquí retorno la secuencia dada. Ok, entonces el algoritmo de Viterbi es un algoritmo de programación dinámica utilizado para encontrar la secuencia más probable de estados ocultos en un modelo oculto de Markov, como ya se he dicho, dadas unas observaciones. Entonces, bueno, eso sería todo. De verdad, si algo no se entiende, pues pregunta y me avisas cualquier cosa.